un llamado a la acción. Israel, el pueblo del Señor, había visto un largo periodo de humillación. Ellos habían pasado por una sequedad espiritual. Ellos tenían ansiedad espiritual porque estuvieron exiliados por 70 años. La Escritura nos señala cómo fue que ellos perdieron su patria. La Escritura nos dice que el templo, sus instalaciones fueron quemadas, fueron arrasadas hasta los cimientos. La Biblia nos dice que gran parte de ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. Y la Biblia también nos habla que estuvieron allá por un periodo de 70 años. Ahora, ellos han regresado de ese exilio de 70 años y se tienen que enfrentar con otros problemas. Tenían que levantar su ciudad, tenían que reconstruirla, tenían también que levantar nuevamente ese templo que fue destruido. Años de prueba habían tenido allá en Babilonia y ahora tenían que enfrentar otros problemas post-exílicos. Pero ya de la cautividad, pero su cautividad de alguna manera había terminado. La Biblia nos señala por medio del libro de Esdras y también Nehemías, nos hablan de su regreso a Jerusalén. Ahora, esto fue por un decreto de Ciro, conquistador persa del imperio, en este caso, que conquistó Babilonia. Y Ciro hizo una declaración a favor de ellos, dándoles esa tolerancia y ese permiso de volver y restablecer su nación y restaurar también su culto. Quiero mencionar aquí que el profeta Jeremías había dicho que ellos estarían por 70 años allí cautivos en Babilonia y que finalmente regresarían. Ahora, el profeta Ageo es alguien que habla después del exilio junto con el profeta Zacarías y un profeta más. Pero ahora nos enfocamos a lo que dice el profeta Ageo. Básicamente, el mensaje que da Ageo es un desafío a reiniciar la restauración del culto. Y el profeta Ageo les da 4 mensajes pronunciados en un periodo también de 4 meses. Y les habla el Señor en el capítulo 1, tenemos la primera palabra, la primera profecía. Aquí vemos en todo el capítulo 1 que nos habla acerca de un llamado a la acción, a que ellos se enfoquen en lo que es importante. Y después tenemos la segunda profecía en el capítulo 2, versículos del 1 al 9. Aquí tenemos un llamado a que ellos tuvieran valor. Tenemos también una tercera profecía del versículo 10 al versículo 19, que es un llamado a tener paciencia. Y tenemos un cuarto llamado de los versículos 20 al 23 a que ellos desarrollen fe, que ellos tengan fe. Entonces, aquí el título de hoy es precisamente un llamado a la acción. Todo este capítulo 1, aquí en el capítulo 1, nosotros vemos este mensaje. Entonces tenemos en el versículo 1. Gracias. Gracias. Bien, nos dice entonces el capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes,
es decir, en el sexto mes, primer día, era fiesta de luna nueva, el pueblo se había reunido, habían hecho un peregrinaje, todos estaban reunidos en esa provisión de altar que ellos habían levantado, por cuanto no estaba el templo todavía. Y aquí nos dice a quién va dirigida esta primer profecía. La Biblia nos dice que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. Cabe mencionar que para cuando Ageo lanza esta primer profecía, ellos ya llevaban instalados ahí aproximadamente 17 años. Y nos dice la Biblia que esta primer profecía fue a través de este profeta Ageo y va dirigida a Zorobabel, que dice el verso 1 que era gobernador de Judá. Pero también esta profecía fue dirigida a Josué, que era el sumo sacerdote. Es decir, Dios habla esta primer profecía a las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas. Es lo que nos dice el versículo 1. Y luego el 2 nos hace ver cuál era el llamado, qué era lo que Dios estaba hablando, qué era lo que Dios estaba diciendo. Entonces nos dice el versículo 2 de la siguiente manera. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Ellos estaban diciendo, todavía no es el tiempo de levantar la casa del Señor. Todavía no ha llegado el tiempo en el cual nosotros debamos de reconstruir la casa de Dios, el templo de Dios. Y dice la Escritura que en el verso 4 Dios les hace un llamado y les dice, es para vosotros tiempo entonces de habitar en casas artesonadas, casas bien terminadas, casas lujosas, casas estables. ¡Qué bueno! Pero dice el Señor, mientras ustedes tienen buenas casas, mientras ustedes viven muy bien, la casa del Señor está desierta, está abandonada, está destruida, y ustedes se han conformado con un pequeño altar. Y ustedes dicen, es que todavía no ha llegado el tiempo de levantar la casa del Señor. Todavía no es tiempo de que levantemos el templo del Señor. Dice entonces Dios, así ha dicho Jehová en el verso 7, meditad sobre vuestros caminos. Ellos, cuando llegaron 17 años antes, venían con mucho fervor, venían hombres piadosos que estaban dispuestos a levantar la casa del Señor. Pero resulta que encontraron oposición. Para ese tiempo, Nabucodonosor había enviado a habitar gentiles a esas ciudades del pueblo del Señor. Y entonces se había mezclado. Nabucodonosor dejó únicamente a los pobres de la ciudad y se llevó a los inteligentes, a los poderosos, a los importantes. Y entonces es cuando aquellos hombres de escasos recursos judíos se unen a los gentiles que Nabucodonosor había enviado para que habitaran esas ciudades, y entonces se mezclan
y resultan los samaritanos, los samaritanos. Y entonces ellos son una mezcla de judíos con gentiles. Y entonces hubo mucha oposición para que ellos levantaran el templo de Dios. Y al empezar la oposición, ellos se conformaron y se hicieron a esa idea. Y ahora ellos se dedicaron a reconstruir su ciudad, a reconstruir sus buenas casas, pero sus vidas espirituales tenían un estatus demasiado bajo a las demandas de Dios. Y cuando les hablan de las cosas de Dios, ellos decían vamos a levantar la casa del Señor. No es tiempo todavía. Pero sí, dice el Señor, es tiempo de que vivan ustedes en sus casas bien establecidas, artesonadas, que eran las casas artesonadas, eran las casas que habitaban los reyes de aquel tiempo. Ellos tenían buenas casas, pero sus vidas espirituales no estaban a las demandas de Dios, porque tuvieron oposición y ellos se conformaron a ese tipo de vida. Muchas veces también nosotros nos enfrentamos con esto. Si bien es cierto, ha habido mucha oposición. Ellos por 70 años estuvieron allá y luego regresaron a reconstruir su ciudad. Nosotros estuvimos fuera de nuestras instalaciones 7 meses. Y hablábamos la semana pasada cómo estamos regresando, en qué condición. Muchos de nosotros dejamos de conectarnos. Algunos otros más dejamos de leer la Biblia. Algunos otros más descuidamos nuestro tiempo de comunión con Dios. Y regresamos, pero ¿en qué condición? Tal vez en medio de toda esta escasez que ha venido, empezamos a enfocarnos a lo material. Vinieron tiempos complicados. ¿Y qué tuve que hacer? Esforzarme más por llevar el alimento a casa, que no estuvo mal, pero ¿qué de nuestras vidas espirituales? La Biblia dice en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo? Que no sois vuestros, dice el apóstol Pablo. Y entonces ahí vino el descuido. Tal vez también consideramos levantarnos en nuestra vida espiritual, pero hay oposición. Quiero ayunar y ese día se ponen de acuerdo y todos pelean conmigo. Yo no peleo, los demás son los que me echan pleito. Y quiero leer la Biblia y me interrumpen. Yo no me interrumpo solito, a mí me interrumpen. Y entonces yo quiero orar, y cuando quiero orar, me tocan, llegan los vendedores, llegan los niños, llegan todos y no puedo orar. Todos tienen la culpa. Los demás no me dejan. Y yo quiero y me esfuerzo, pero tal vez me he conformado a eso. Un pequeño altar allí y nada más. Y dice el Señor, hoy también nos dice a nosotros, nos tenemos que levantar. Desafortunadamente, hermanos, se cree en términos generales que aproximadamente un 30 al 35% de los congregantes ya no van a regresar. Gracias al Señor por ustedes, por ese remanente que tiene identidad. Pero muchos desafortunadamente no crean que se van a ir a otras congregaciones. Se han olvidado. Y es difícil levantar el templo de Dios, el templo del Espíritu Santo. Pero la Biblia hoy nos dice que debemos de meditar en todo esto. Ellos, podemos decir cuál era la causa, Dios les llama a la acción. Miren, los versículos, el verso 8 dice, subid al monte y traed madera,
y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ellos se habían conformado con un nivel bajo en sus vidas espirituales. Y entonces vino la consecuencia. La Biblia nos señala en el versículo 6 que ellos tuvieron que pagar una quíntuple consecuencia. En el versículo 6 nos dice cuál fue, váyase la redundancia, la consecuencia de su conformismo. En el versículo 6, veamos cómo nos dice el versículo 6. Dice la primera parte, ¿cuál fue la primera consecuencia? Sembráis mucho y recogéis poco, dice el verso 6. Es decir, ellos no tenían problemas para salir a trabajar. Ellos sembraban mucho, ellos trabajaban desde temprano, pero no les redituaba, no les alcanzaba. Ellos trabajaban desde temprano y no les alcanzaba. No les alcanzaba la quincena, no les alcanzaba el mes, no les alcanzaba la semana. Cosechaban poco y ellos se esforzaban. Pero la clave estaba en que habían descuidado sus vidas espirituales. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. La segunda consecuencia fue también en el verso 6. Coméis y no os saciáis. Habéis comido, pero no se les quita el hambre. No sé, pero creo que esa me toca a mí, esa yo me apunto. Hermanos, se acababan las cosas. Pero si apenas compré y ya la despensa está vacía. Pero si apenas compramos y ya no hay. Pero es que no alcanza. Pero nos estamos esforzando lo mismo, si es posible un poco más. ¿Qué sucede? La tercera consecuencia. Bebéis y no quedáis satisfechos. Habéis bebido, pero sin que se les quite la sed. Cuarta consecuencia, el vestido. Os vestís y no os calentáis. Quinta consecuencia, el jornalero, así es, y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. No alcanza. Dame más, sí, pero ya no hay. ¿De dónde? Pues no sé. Ay, Dios mío, ayúdanos, sí. Está muy bien que nos encomendemos a Dios, pero no dejamos nuestro conformismo espiritual. No había prosperidad en el pueblo. Se sentían fracasados. Y la clave estaba porque ellos no estaban honrando al Señor. Gastaban sus energías en sus posesiones y no había ganancias, no había utilidades, porque no estaban honrando a Dios. Ellos tenían 17 años de haber vuelto, y en medio de esa fiesta se levanta el profeta Ageo y confronta a las autoridades civiles y confronta a las autoridades espirituales y dice: están haciendo mal, se tienen que activar, no en sus vidas materiales, porque ustedes trabajan, pero enfóquense en lo espiritual, vean cómo están espiritualmente. Era lo que el profeta Ageo les estaba diciendo. Es tiempo de oponerse ante los adversarios y empiecen a levantar el templo. Es tiempo de volver a ayunar. Aunque nos cueste trabajo, hermanos, a mí me cuesta demasiado. Es tiempo de orar, hermanos, a mí me cuesta orar. Es tiempo de buscar a Dios como lo buscamos anteriormente.
Es tiempo de levantar nuestras vidas espirituales. El problema no era trabajar más, porque lo estaban haciendo. La clave estaba en lo espiritual, porque cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, Dios añade todas las cosas con ello. Y entonces era tiempo de volver a leer la Biblia, o es tiempo de volver a leer la Biblia. Y entonces Dios les envía un mensaje a las autoridades, tanto civiles como eclesiásticas. Y a veces nos quejamos de los hijos, pero somos el filtro. Y tal vez Dios quiere que nosotros entendamos como padres para que puedan entender nuestros hijos. Tal vez estamos enfocados en la esposa o en el esposo cuando somos nosotros que delante de Dios sabemos que no estamos del todo bien. Hermanos, platicaba mi esposa con un familiar muy cercano y dolorosamente le comentaba que han subido los niveles de incesto, de violencia. Hablaba con un familiar cercano y me decía: tío, 2 suicidios en estos días. Nos mandaba por ahí un mensaje, ora por una persona que le mandó un mensaje a su esposa que está a punto de quitarse la vida. Y en ese momento aclamaba. Y nosotros dentro de un conformismo, hermanos, nosotros estamos bien. Me conecto, no muy seguido, pastor, pero sí me conecto. Aunque sea cada 15 días, ahí lo escucho. Pero los otros 10 días, ¿qué sucede? Es que no agarran la señal. No tengo internet, no tengo, o sea, podemos gastar en saldo en otras cosas, pero hermanos, la vida espiritual no se invierte. ¿Por qué no comprarnos una buena Biblia de estudio? Ahora, hermanos, con esto de las redes sociales, hay muchas maneras en los cuales yo puedo jalar información. Claro, no me voy a comer el pescado con todo y espinas, yo tengo que desmenuzarlo. Pero lo cierto es que Dios les hace un llamado a que ahora se enfoquen en lo espiritual. Y dice la Escritura un poquito más adelante. Por eso, dice el verso 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis. Quiero leer desde el 8, dice: subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Verso 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y no lo disiparé en un quiero leer bien, verso 9, buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dice el Señor: todas las consecuencias que han venido a tu vida son por ese descuido. Y vemos entonces aquí que Dios
los desafía. Hay algo que me encanta en estos versículos donde el Señor les dice que está con ellos, pero la Biblia, Dios les hace ver y les hace un llamado a la acción, que se levanten y que se enfoquen en las cosas espirituales. Y en el versículo 9, Dios les dice que la consecuencia de todo esto era porque su casa estaba desierta y que por eso habían venido muchas consecuencias. Pudieron haber pensado ellos dentro de lo que decían que no era el tiempo de reconstruir la casa del Señor, porque en la casa del Señor había cosas trascendentes en orden de importancia. En la nueva reconstrucción del templo, bueno, ellos pudieron haber dicho, ya no está el arca, ya no está la Shekinah de Dios, esa nube gloriosa en la cual Dios se hacía presente. Muchas de las veces descendió fuego del cielo. No estaba el Urim y el Tumim. No estaba del todo activo el espíritu de profecía. Y ellos sabían que reconstruir la casa sí estaba bien, pero que había cosas trascendentes que ya no estaban ahí. Y muchas veces al levantar nuestra vida espiritual, nosotros encontramos que aparte de que cuesta mucho trabajo, no es que ya no voy a ir a la iglesia, es que ya no siento lo mismo ahí, ya mejor me cambio a otro lugar, no sé, pero ahí ya no siento nada. Sentimos que la Shekinah de Dios se ha ido, que ya no desciende fuego del cielo sobre mi vida, que ya no hay palabra de profecía, yo ya no siento a Dios. Por eso no levanto mi vida, todos hay un enfriamiento, empezando por nuestras autoridades, no, ya no predica igual el pastor. Él es el que está frío, su familia, no sé, ya no es lo mismo. Y empezamos a buscar pretextos para no levantarnos espiritualmente. Dios les hace un llamado. Ellos tal vez era un pueblo que estaba esperando mucho, porque el profeta Isaías, después del capítulo 40, vienen, el libro del profeta Isaías tiene algunas subdivisiones, pero los últimos capítulos, a partir del capítulo 40 en adelante, hasta el capítulo 66, hasta el final del libro, aquí nosotros vemos palabra de Dios y vemos mucha profecía, mucha fortaleza. Usted se puede encontrar con grandes promesas que Dios da a través del profeta Isaías a partir del capítulo 40 en adelante. Y todas estas profecías, toda esta palabra del capítulo 40 al capítulo 66 no se estaban cumpliendo en sus vidas. Y ellos decían, no, es que Dios nos ha prometido mucho y no hay nada, no se cumple. Todas esas promesas que Dios ha dado a través de Isaías, las queremos hacer nuestras, pero no se hacen una realidad en nuestra vida. Pero la clave estaba en que sus vidas se habían conformado. Muchas veces nosotros también hay promesa de parte de Dios, pero no llega. Las deudas siguen subiendo, la escasez, las situaciones siguen aumentando, no sano. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Hay promesa de Dios, sí, pero no es para mí, yo creo. Porque nada más no, estoy peor cada día. Entonces,
ellos de alguna manera se sentían decepcionados y se conformaron a un estado de religiosidad demasiado bajo para las demandas de Dios. Y nosotros entonces vemos cuál fue la respuesta a la profecía dada por Ageo. En el capítulo 12 nos dice la Escritura: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, oyó la autoridad civil, y oyó también la autoridad eclesiástica, Josué, el sumo sacerdote, pero también de testigo estaba, dice la Biblia, que el resto del pueblo. Oyeron la voz de Jehová Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y dice la Biblia que temió el pueblo delante de Jehová. El pueblo tuvo temor cuando escuchó la palabra del Señor. Y dice también la Biblia en el verso 13: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con vosotros, dice Jehová, para hacer todo esto. Yo estoy con vosotros. No están solos. Levántense, actívense, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor. Tal vez era difícil, pero ellos debían de accionar, de activar nuevamente sus vidas espirituales. Y tal vez ellos conocían muy bien estas palabras que Dios les había dicho, que Dios les había dicho: yo estoy con vosotros. Tal vez estas palabras les recordaron lo que Dios dijo al patriarca Abraham en Génesis 28:15, cuando le dijo: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios también había hablado a Moisés y le dijo en Éxodo 3:12, y él respondió, dice Éxodo 3:12, el Señor dijo: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. También Dios le había hablado a Josué las mismas palabras, algo similar en Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y entonces ellos, estas palabras les eran familiares. Dios les estaba diciendo: yo estoy contigo. Es lo mismo que Dios nos dice a nosotros: yo estoy contigo para que te levantes, para que levantes tu vida espiritual. Y entonces el pueblo tenía que tomar una decisión. Entonces las autoridades civiles y eclesiásticas, de acuerdo a la palabra que se había dado, tenían que decidir. Y entonces vemos la respuesta, verso 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Pero también se unió a esto el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Ellos hicieron caso. No sé qué vamos a hacer nosotros, pero ellos obedecieron. Y dice en el verso 15, nos concluye diciendo: y en el día 24 del mes sexto, en el segundo año, ellos hicieron lo que dice el verso 14, y el verso 15 nos da la fecha. En el día 24 del mes sexto,
en el segundo año del rey Darío. Vamos a considerar entonces a los cuantos días ellos nuevamente se activaron en las cosas espirituales. Veamos el versículo 1, comparémoslo con el versículo 15. Verso 1, en el año segundo del rey Darío. El verso 15 también nos dice que ellos se activaron en el año segundo del rey Darío, fue en el mismo año. En el mes sexto, dice el verso 1. El verso 15 también nos dice que fue en el mes sexto. Y acá en el verso 1 nos dice que fue en el primer día del mes. Y en el versículo 15, en el primer día del mes sexto, segundo año del rey Darío, fue la profecía. Pero en el 24 del mes sexto, ellos ya estaban trabajando en el templo de Jehová nuestro Dios. Dice el verso 15 que esto sucedió en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Por tanto, si fue en el día 24 del día primero al día 24, pasaron 24 días, 3 semanas, 7 por 3, 21, 3 semanas y 3 días. Bien. Nosotros podemos darnos cuenta que antes del mes ellos ya estaban otra vez levantando la casa del Señor, el templo de Dios. Y alguien puede decir, hermano, me faltan 20 días. Esos 20 días todavía no. Pero ellos, esos 20 días, estoy seguro que se pusieron a quitar y escombrar. Porque pregunto, 70 años ese lugar abandonado. Sí, hermanos, nosotros dejamos nuestras instalaciones y le salieron hasta plantas en 7 meses. ¿Cómo estaría ese lugar en 70 años? ¿Habría animales? ¿Habría escombro? Por supuesto que sí. ¿Habría que limpiar? A las 3 semanas, un poquito y días, ellos ya estaban levantando, ya estaban trabajando. Pero se supone que ya habían quitado, ya habían escombrado, ya habían limpiado toda esa parte. Entonces podemos concluir diciendo que ellos se activaron luego que escucharon la palabra. Y aunque fue directamente para las autoridades civiles y eclesiásticas y de testigo del pueblo, el pueblo se levantó y tuvo temor. Entonces, esto es lo que nos dice también el Señor a nosotros. Recordemos que ese mismo Dios que estuvo con los patriarcas y que les dijo que está con ellos, también está con nosotros. Hermanos, nosotros no estuvimos confinados 70 años, Dios nos guarde, fueron 7 meses de cerradas nuestras instalaciones, tal vez un año, un mes más, 2 meses, no sé, que se activó esta pandemia. Bueno, fue por algo se llama COVID-19, estamos hablando del mes pasado. Estamos por concluir este año, nos estamos perfilando y aterrizando para entrar al último mes de este año. Ha sido difícil, demasiado difícil, pero creo que llega el tiempo de levantar nuestras vidas espiritualmente. Allá afuera está peor y tal vez se ponga todavía peor. No quiero ser pesimista, sino realista, porque Cristo viene. Y las señales, de acuerdo a Mateo 24, se están cumpliendo. Cristo viene y lejos de componerse, esto se va a empeorar hasta que Cristo venga por nosotros. Pero nos iremos con Él. Realmente ese templo del Espíritu Santo está en condiciones para ser arrebatado y recibir al Señor en las nubes
como lo dice primera a los Tesalonicenses capítulo 4, versos del 13 al 18. ¿O qué sucede con nosotros? El Señor también nos hace un llamado en esta tarde para levantar nuestras vidas espirituales, para trabajar en el templo del Espíritu Santo y nuevamente retomar nuestra lectura y nuevamente ponernos a orar, ponernos a buscar de las cosas de Dios. Pero nosotros tomamos la decisión. Pasaron 17 años, hermanos. Miren, ellos llegaron, empezaron a trabajar sobre el muro, tuvieron problemas y se conformaron. Pasaron 17 años cuando llega el profeta Ageo y alguien, un comentarista dice, sin Ageo no hubiera sido levantado el templo. Y el templo no hubiera sido levantado si no ha sido a través del profeta Ageo. Porque él los motivó y Dios a través de esa palabra los levantó para volver a accionar, a procurar todavía mayormente sus vidas espirituales. Hermanos, no es fácil, créanme que no es fácil ayunar, no es fácil orar, leer la palabra, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que levantar nuestras vidas espirituales. Allá afuera hay demasiada necesidad y nosotros somos a los que se nos ha delegado el ministerio de la reconciliación, dice el apóstol Pablo. Así que somos embajadores, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice el apóstol Pablo, os rogamos reconciliaos con Dios. Nosotros somos esos heraldos que tienen que hablar a las vidas que no tienen esperanzas en estos tiempos. Y creo que hay muchos medios para hacerlo a estas alturas. Así que tenemos que levantar nuestras vidas espirituales. Tenemos que volver a los principios. Tenemos que accionarnos nuevamente y levantarnos espiritualmente. Volver a orar, hermanos, a ese reencuentro con Dios. Vuelve a levantar ese altar que tenías. Vuelve a levantarte. El Señor está aquí. Yo quiero que oremos en esta tarde y que le digamos, aquí estoy, Señor. Yo ya no quiero más sequía. Yo quiero la bendición. Señor, yo quiero que las cosas me rindan, que las cosas me alcancen. Yo quiero buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si bien es cierto, reconozco que en todos estos meses me he dedicado a ganarme el pan de cada día, pero no me alcanza, Señor. Tengo tantos problemas, ya no puedo. Pero hoy quiero levantar mi vida espiritual. Quiero comprometerme contigo. En la primera oportunidad quiero bautizarme, Señor. En la primera oportunidad que haya de hablar de tu palabra, quiero hablarle a mis amistades que necesitan un mensaje y que a veces yo me he callado porque no me siento capaz de hacerlo, porque han visto a veces la vida que llevo. Señor, perdóname. El Dios de la gracia, el Dios de las oportunidades está aquí. Quiere levantar nuestra vida. El Señor no precisamente es que quiere que nos desgastemos más, que trabajemos más en las cosas materiales, sino que ahora el Señor habla que quiere que nos enfoquemos a lo espiritual. Hermanos, tenemos que volver a ese tiempo de clamor y de oración que un tiempo tuvimos. ¿Qué fecha tiene que Dios no toca tu vida? ¿Qué tiempo tiene que Dios no visita, no te visita así de una manera muy palpable, muy especial? ¿Te ha visitado Dios? ¿Has sentido la presencia del Señor en tu vida? ¿No, hermanos? ¿No? ¿Quién ha sentido la presencia de Dios así fuertemente sobre su vida?
¿Qué tiempo tiene que Dios no te hace una visitación así? ¿No te gustaría que visitara su templo el Señor en esta tarde? ¿Por qué no oramos? ¿Por qué no oramos? Vamos a orar en esta tarde. Vamos a decirle al Señor, vamos a comprometernos con Él. Vamos a levantar nuestras vidas espirituales. Va a ser difícil, hermanos. Van a llegar los samaritanos a pelear con nosotros. Va a haber oposición. Miren, para que construyeran sus casas no había problema. El problema era cuando querían reconstruir el templo, porque sus casas artesonadas no tuvieron problemas para reconstruirlas. El problema fue la reconstrucción del templo, porque el enemigo sabe que si nosotros nos levantamos, somos, dice la escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales sino espirituales, son poderosas en Cristo Jesús. Entonces, para enfocarnos a lo material no hay tanto problema, pero las cosas espirituales cuestan mucho trabajo. Ya oramos. ¿Les parece? Vamos a inclinar nuestros rostros. Si quiere usted doblar su rodilla y en su silla, hágalo. Si quiere estar de pie, platique con Dios. Dígale que quiere tener un reencuentro con Él. Dios es bueno y está aquí. Voy a pedirle a mi esposa, por favor, que dirija esta oración. La presencia de Dios está aquí, hermanos. Ore a Dios. Ore a Dios en esta tarde. Vamos a estar en actitud de oración. Vamos a orar, hermanos. Hay tanta gente necesitada de Dios. Antes gente que jamás le quiso escuchar, ahora usted le toca tantito que si ora por él, por ella, y le va a decir que sí. Hay mucha gente que está pidiendo oración. En este tiempo de encierro hay un propósito, ha habido un propósito para nosotros. Dios es misericordioso. Se habla mucho de las señales. Mateo 20, el capítulo 24 nos habla de las señales, pero en Mateo 25 también se está cumpliendo. Hay quienes se están preparando como esas vírgenes con sus aceites, con sus lámparas llenas de aceites, pero hay otras vírgenes que no estaban preparadas. Y llegó su Señor y entró a la fiesta y les fue cerrada la puerta. También se está cumpliendo. Y hoy Dios nos está hablando. Vamos a orar. Mandas palabra. Hablas a través, Señor, de la oración, de la palabra. Nuestros oídos están sordos, nuestros ojos no están puestos en Jesucristo. Oh Dios eterno, cuántas veces cantamos, pon tu mirada en Cristo y todo lo material se desvanecerá. Pero nuestros ojos están puestos en las circunstancias, en lo que nos rodea. Nos estás hablando, nos estás llamando de mil maneras y no entendemos, Dios, y sin embargo pensamos que no tenemos fe, que nos pasa, criticamos, juzgamos. Perdónanos, Señor, hoy nos rendimos a ti. Hoy confesamos, mi Dios, que nos hemos apartado de ti, que te hemos entregado nuestra vida, mas no nuestra voluntad. Que te hemos nombrado el Rey de nuestra vida, pero la corona la tenemos nosotros. Y reinamos nosotros y estamos en el trono nosotros. Señor, no tenemos temor, perdónanos. Perdónanos, hoy hablaste, Señor, a las autoridades. Nosotros representamos esa autoridad. Hay pastores, hay líderes que predican. Hoy estás hablando a aquel hombre y a aquella mujer que están trabajando
trabajando en una institución de gobierno, en el municipio, en el ayuntamiento, pero su mirada no está en ayudar al prójimo, sino saciarse. Se olvidan de ti, se olvidan porque los has puesto ahí. Te pedimos el perdón por nuestras autoridades, te pedimos perdón por aquellos que se llaman cristianos, pero no están cumpliendo tu propósito y dan mal testimonio. Y hoy te pedimos perdón nosotros como autoridades. Te pedimos perdón. Te pedimos hoy perdón. Oramos a ti en esta mañana, en esta tarde. Sabemos que vienes por nosotros y estaremos delante de ti dándote cuentas. Estaremos delante de ti dándote cuentas. Pero hoy es el tiempo, hoy hay una buena noticia que tú nos has escrito en tu palabra, que si alguno hubiera pecado, todas estas cosas están escritas para que las llevemos a cabo. Pero si alguno hubiera pecado, tan solo uno hubiera pecado, tenemos un abogado, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Hoy nos venimos a ti, hoy volvemos nuestra mirada a ti. Hoy queremos volver a tu camino, renunciar a nuestra voluntad. Hoy yo renuncio